Hola, vengo a ponerle la falda a todos los fanboys que pedían a gritos el remake de Dragon Ball Super. Vengo del futuro. El evento del Genkidamatsuri ha concluido y muchos fans de Supers y de VTubers que se la pasaron vendiendo humo con el supuesto remake han sido desmentidos, en especial Jesus TV, el más grande vendehumo de la comunidad, que se la pasó todo el 2025 diciendo que ya vuelve el anime de Super, que ya es oficial, que tendrá animación CGI. Puras patrañas. No habrá remake de Dragon Ball Super. Lo que se ha anunciado, además del videojuego, es que Daima tendrá una segunda temporada. Esa es la sorpresa. El plato de fondo del Genkidamatsuri. Esto fue anunciado por el mismo Dr. Iyoku. Recordarán ustedes que el último capítulo de de Daima concluyó con los protagonistas en el Makai. Pues bueno, ellos nunca salieron de ahí. Desde entonces muchos intuimos que la historia tendría una segunda parte. No hacía falta ser un genio para llegar a esa conclusión. Sin embargo, hay algo que muchos de ustedes no habían pensado. Y la verdad yo tampoco. Pero es que cuando se nos dijo que Toriyama había escrito Daima, nunca se nos dijo hasta dónde. ¡Rayos! ¿Cómo pudimos ser tan ilusos al pensar que Toriyama dejaría la serie de Daima a la mitad? Por supuesto que no. ¿Cómo no lo pensé antes? Si Toriyama escribió Daima, seguramente que le dio un final, y el capítulo 20 solamente era el final de la primera parte. Y la prueba es que los protagonistas nunca salieron del Makai. ¡Ese no podría ser el final! Toriyama escribió Daima pensando en una serie de 2 temporadas. De hecho, en el Genkidamatsuri, el Dr. Akio Iyoku dijo que él tiene bajo su poder el guión completo de Dragon Ball Daima escrito por Akira Toriyama. Apuesto a que no habían pensado en eso, ¿cierto? Pues bueno, esa ha sido la sorpresa del Genkidamatsuri. El anuncio de la segunda temporada de Dragon Ball Daima, que será emitida en la segunda mitad del 2026. Me hubiera encantado viajar más adelante en el tiempo para contarles qué tal va la serie. Pero solo me quedaba energía para un viaje más, así que lo utilicé para volver y poder contarles esta primicia, la cual sé que será una gran decepción para muchos de los fanboys que esperaban con ansias el remake de Dragon Ball Super. A ver, ya dejando la broma de lado, esto es más o menos lo que pienso que va a suceder. No habrá remake de Dragon Ball Super. ¡No habrá remake de Dragon Ball Super! ¿Cuál sería el sentido de un remake? Esto yo lo dije hace unos días en comunidad y a mucha gente, sobre todo a los fanboys, les ardió el locu, pero así como si le hubiesen metido ají. Yo les pregunto honestamente, de verdad, ¿cómo es que pueden ser tan tontos y luego se quejan cuando les digo fanboys? Se ofenden, pero es que es la verdad. ¿Cómo puede ser tan iluso de creer que habrá un remake solamente por esta imagen? Solamente una sola imagen que no dice nada. Está bien que, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, pero no jodan. Los youtubers de toda la vida, estos vendehumos, han hecho plata a base de la estupidez del fandom, vendiéndoles esto. Gente, despierten. Aprendan a diferenciar un buen contenido de uno malo. Yo sé que lo que quiere un youtuber es monetizar, está bien, pero piensa bien a quién estás escuchando. Porque esta misma gente que ha jugado con tus expectativas mintiéndote que habrá un remake, es la misma que luego te hace videos diciendo de que Goku siempre fue idiota, que la animación de Super es mejor que la de Z. Luego vamos a hablar de eso. Pero, en serio, el fanboy promedio no utiliza el criterio, o mejor dicho, no tiene criterio. Porque, ¿qué sentido le encuentras a que la franquicia esté pensando en hacer un remake de Super? Si Toei, Akio Iyoku, el mismo Akira Toriyama, la han venido cagando todos estos años, ¿por qué de pronto quisieran hacer bien las cosas? Si a pesar de haber hecho basura tras basura, les ha ido bien. ¡Les ha ido bien! Cuando se estuvo publicando el manga de Super, para ser más precisos, la saga de Moro y Granola, en donde parecía que la serie estaba ya tomando un camino un poco más serio, parecía que estaba volviendo a la época del clásico, donde había más violencia, más sangre. ¿En serio creen que harían nuevamente un reinicio? Digo nuevamente, porque Daima es más o menos eso, ¿verdad? Un reinicio. Daima es un reinicio. Vamos de nuevo al punto de partida, luego de la batalla contra Kid Buu. Y empecemos de nuevo. ¿Qué es eso? ¿No es un reinicio acaso? ¿No se la pasaron diciendo el año pasado que Daima descanoniza Super? ¿Y qué clase de producto es Daima? Es la peor basura que se ha hecho en todos estos años. Cuando pensábamos que no se podía caer más bajo, apareció Dragon Ball Daima. Y de pronto piensas, cojudamente, que van a hacer un remake
mejorando tanto animación como la historia. Es que eso no tiene sentido. Mira, voy a tratar de desarrollar todo este tema porque es simple lógica, gente. No sean ingenuos. Están siguiendo a la gente equivocada. Para comenzar, un remake, un reinicio de la historia de Dragon Ball Super implicaría dejar ciertos elementos ya establecidos, o personajes, o transformaciones, o de repente continuar, ¿no? Con el Super Saiyajin Dios, el Blue y todas esas huevadas que se les ocurrió durante estos últimos años, y de repente me dirán, ¿no? Bueno, es que es para que le den más profundidad, más desarrollo y así tenga sentido. Entonces, en ese sentido, el merchandising no se echaría a perder, ¿no? Porque ese es el principal impedimento para que haya un remake, que si reescribes, todo el merch quedaría ya invalidado. ¿Quién lo compraría? Ya nadie, porque ya nadie quisiera saber nada del Dragon Ball Super original. Porque si hicieran un remake con una historia mejor escrita, entonces muchos se van a ir por esa vía, ya no lo otro. Pero el merchandising, como figuras, quizás pueda ser manejable. Entonces el merch no se echaría a perder. Pero lo que sí se echaría a perder sería el manga de Dragon Ball Super. ¿Ah? Porque otros también dicen, pero es que queremos un remake de Super fiel al manga de Super. Pero si el manga de Super es una adaptación del anime de Super, ¿de qué me estás hablando? O sea, que tenga menos errores, menos cagadas, no lo hace mejor o superior o un manga a la altura de la serie base, la serie original. No, el manga de Dragon Ball Super sigue siendo igual de malo y de deficiente. Seguimos viendo allí al Goku idiota. Seguimos viendo las mismas tonterías que el anime. No hay desarrollo de las transformaciones divinas. ¿Cómo rayos quieres un remake fiel al manga si el primer volumen nada más te resume la película de la Batalla de los Dioses en 4 capítulos? Luego te resumen, peor, la resurrección de Freezer en una sola viñeta. Luego más adelante también te resumen en una sola viñeta la película de Super Broly. El manga de Dragon Ball Super por sí solo no funciona. Necesitas haber visto las películas de la Batalla de los Dioses y la resurrección de Freezer recién para poder entender el manga. ¿En qué momento se jodió todo esto? En el momento en que los ambiciosos de Toei, de Yoku, decidieron hacer películas, animes y luego adaptar todo eso en manga. Entonces allí creas un conflicto, un enredo. Por eso es que el canon está tan bastardizado por esta nueva era de Dragon Ball. Por eso es que hay tantas cosas que no me voy a cansar de decirlo, que han perjudicado la imagen de la serie original. Y ahora vamos a pasar a otro aspecto. ¿Por qué quieres un remake? ¿No se supone que Dragon Ball Super tiene mejor animación que Dragon Ball Z? Muchos de ustedes me lo han dicho, que Dragon Ball Z solamente son buenos dibujos, pero mala animación. La animación es lenta. En cambio, Dragon Ball Super tiene una animación que si bien tendrá dibujos feos, pero la animación es fluida, dicen. Dicen que es fluida. ¿A esto le llamas fluido? Esto lo mostré yo en un video dedicado a la animación, llamado ¿Por qué perdimos con la animación de Dragon Ball Super? Y hasta el día de hoy me siguen llegando borregos a la caja de comentarios a decirme que no es animación, que es estilo de dibujo, que Dragon Ball Super tiene mejor animación y que es más fluido que Dragon Ball Z. Vuelvo y pregunto, si la animación de Dragon Ball Super es mejor que la de Z, ¿por qué quieres un remake? Si ya está bien, ¿por qué quieres una reescritura de Dragon Ball Super si todo este tiempo, cuando he criticado las sagas o los personajes de Dragon Ball Super, me sales con la cantaleta de que la serie original también tenía los mismos errores de siempre? Que esas contradicciones o esos errores que yo señalo en Dragon Ball Super también los tiene la obra original. Bajo tu lógica, mi crítica hacia Dragon Ball Super es injusta porque más o menos tiene los mismos errores que la serie original. Entonces, si tiene más o menos los mismos errores, no necesita una reescritura. No lo necesita, ¿verdad? Porque está bien. ¿Alguien alguna vez acaso ha dicho, necesitamos que se reescriba la serie original? No, sería absurdo. Nadie diría eso. Por ahí uno que otro loquito se le ocurre reescribir la saga de C, la saga de Buu. Pero en un consenso general, nadie sería tan atrevido de decir que se necesita reescribir la serie original. No, lo que sí se ha pedido, y yo he sido uno de ellos, es un remake, sí, pero de la serie original. ¿Por qué? Porque se necesita que las nuevas generaciones conozcan la serie original, con una animación al estilo Findy. Lo dije yo también en un video pasado. Pero lamentablemente un remake de la serie original es muy difícil, por no decir imposible. Sobre todo por el humor pícaro que utiliza Toriyama en sus primeros arcos. Tendrían que hacer todo más explícito. Sangre, muertes, violencia. Y eso no lo van a hacer. En Dragon Ball Daima, por ejemplo, nadie muere. En Dragon Ball Super también se eliminó la violencia. Es que Dragon Ball Super no es Dragon Ball, es una parodia de Dragon Ball. Es un what if, un fanfic oficial, sí, pero no es Dragon Ball. Entonces, ¿por qué quieres un remake? Si está bien hecho. Si las críticas hacia la serie es injusta, ¿por qué quieres un remake? No lo necesita. Y suponiendo que el remake sea solo por la animación, el problema sigue siendo el guión.
El problema siguen siendo las transformaciones. El problema sigue siendo la personalidad de Goku, de Vegeta, de Gohan, de Piccolo. Todos han sido estupidizados, flanderizados, deformados. Y a esto es a lo que me refería con el post que hice hace unos días en comunidad del canal. Que el daño que le ha hecho Dragon Ball Super a Dragon Ball es un daño irreversible. Porque tanto la imagen de la serie como de los personajes principales, en especial su protagonista, ya ha sido estropeada. El fandom, en promedio, el fan bobo y promedio, tiene una imagen distorsionada de lo que es realmente Dragon Ball. Hay muy pocos chicos realmente inteligentes que, a pesar de que conocieron la serie por Dragon Ball Super, cuando luego descubrieron la serie original y se leyeron el manga o se vieron el anime, de verdad se dieron cuenta de la abismal diferencia y entendieron por qué de la crítica a Dragon Ball Super. Lo entendieron, porque se dieron cuenta de que es abismalmente distinta. Y yo sé que muchos fanboys en el fondo lo reconocen, pero son tan orgullosos, tan tercos, tan necios, que no lo van a admitir. Y por eso siempre salen con sus tonterías de que llora lo nostalfan, que Goku siempre fue un idiota, que Dragon Ball nunca tuvo sentido. Mira, allí nomás, con esa clase de argumento te puedes dar cuenta de que no son fans de Dragon Ball, son fans de Dragon Ball Super. Porque tú no puedes ser tan imbécil para atacar o menospreciar la serie original, la serie base, la cual le dio la existencia a Dragon Ball Super, y decir, sí, pero también es una basura, que también tiene cosas malas, que también nada tiene sentido, que Toriyama se contradecía, que también habían retcons. Si reconoces todas esas cosas malas, supuestamente, que hay en la serie original, entonces también estás reconociendo que hay cosas malas en la serie de Super. La comparativa, tanto en guión como en animación, en lo que respecta a Dragon Ball Super, siempre es hacia atrás. Es decir, el punto de referencia es la serie original. Entonces, todo producto nuevo tiene que ceñirse al estándar de calidad que tuvo, tanto en animación como en guión. Entonces, lo que se espera es que los productos nuevos estén a la altura de ese estándar y, si es que se puede, mucho más. Pero en el caso particular de la animación, sí debería estar 100 veces por encima. Quizás estoy exagerando, ya, 10 veces, no te pido 100, te pido 10 veces por encima. Y ni así. En cambio, ¿qué es lo que hacen los estúpidos que defienden la animación de Super? La comparativa es hacia adelante. Es decir, sí, pero Dragon Ball Super tiene mejor fluidez de movimiento. Y ni así, o sea, ni siquiera lo tiene, pero se supone que debería tenerlo. No es la gran cosa, o sea, debería tenerlo. Porque por algo pasaron 20 años desde el final de la serie original. Si el anime clásico, según esta gente, tiene una animación mucho más lenta, o hay un frame, un fotograma, un dibujo mal hecho, o un personaje torcido, bueno, pues se entiende porque es una época pasada, con recursos limitados. Pero ahora, teniendo toda la tecnología y con nuevas técnicas de animación, ¿haces esta basura? Dragon Ball Z, la animación que tuvo ambas series, era el estándar de la época. Es decir, ese mismo tipo de animación le encontrabas en animes contemporáneos como Slam Dunk, por ejemplo, o como Saint Seiya. Pero Dragon Ball Super está incluso por debajo de su propia generación. Entonces, la comparativa es absurda. Ahora, en guión, el guión es lo más grave. ¿Qué importa ya que tenga la animación horrible de Super? No importa ya. Pero una buena historia. Una historia que esté al nivel de lo que fue en el pasado. No por debajo, y siempre ha ido a menos. Siempre ha ido a menos. En el manga, con Moro y Granola, es cierto que se subió un poco. No llega, de todos modos, a estar al nivel de la serie original, pero por lo menos se notaba que había un esfuerzo por hacer las cosas bien. Pero luego trajeron Super Hero y la volvieron a cagar. Gohan modo bestia. ¿Qué sentido tiene el modo bestia? Piccolo Orange. Y para rematar, la cereza del pastel de caca, Dragon Ball Daima. ¿Y crees que habrá un remake? Hay un punto que yo mencioné en esta publicación, que fue que GT es mejor que Super. Independientemente de los gustos que pueda tener cada uno, objetivamente, GT es mejor que Super. ¿Saben por qué? Porque GT no le hace daño a la serie original. GT, cuando menos, respeta el desarrollo que habían alcanzado los personajes hasta el final de la serie. Goku, si bien es cierto, tiene ciertos comportamientos tontos, pero esto es algo que ya se veía por parte de Toei en cuanto a los rellenos. Por ejemplo, el Goku que le tiene miedo a las inyecciones es una estupidez. Eso nunca está en el manga, pero es una idea que impuso Toei, o ponerse a comer en momentos que no lo ameritan. Como cuando va por semillas Senzu para Videl y el huevón se pone a comer. Eso es cosa de Toei. Entonces, Toei siempre ha hecho eso y llevó esa estupidez a GT, pero aún así se respetaba el desarrollo que había tenido el personaje. Lo mismo con Vegeta y lo mismo con el resto de personajes. Y sin embargo, a pesar de todos los errores que pueda tener GT, a pesar de que pueda tener un ritmo un poco lento, a veces aburrido, GT
no es nocivo para la serie original porque nunca nadie la ha defendido. Siempre ha sido el apestado de la franquicia. En cambio, Dragon Ball Super no. Dragon Ball Super le ha hecho un daño terrible a la serie original, por lo que ya mencioné hace rato, porque se ha estandarizado y se ha vendido la idea de ciertos conceptos que la gente los toma como reales. Por ejemplo, que Goku siempre fue un idiota. Y lo peor de todo es que esta idea es difundida por youtubers. El comunicador tiene una responsabilidad. Quieran o no, así hablemos de Dragon Ball, tenemos una responsabilidad. Sabemos de la influencia que tenemos en el público. Y para hacer un análisis correcto, tienes que sentarte a pensar, a observar, a revisar cada detalle de la historia para no decir simplemente una cosa tan superflua como que Goku siempre fue un idiota. ¿Por qué? Porque le dio la semilla a Cell. Porque perdona la vida a Vegeta. Porque le perdonó la vida a Piccolo. ¿En serio te viste Dragon Ball? ¿Y con qué concha vas y haces videos? Estás mal informando a la gente. Hay muchos de esos youtubers los cuales no me agradan, no me caen bien, porque son los responsables de haber intoxicado al fandom con tantas mentiras, con tanto análisis pedorro, con tanto análisis hueco, absurdo y sin sentido. Y allí lo tienes. Por eso es que Dragon Ball Super le ha hecho daño a la serie original. Y les voy a decir por qué, ya para cerrar. Porque los problemas de Dragon Ball Super son de estructura. La serie original, claro que tiene errores. Claro que tiene uno que otro detalle allí, pero no son de estructura. La estructura en Dragon Ball es algo que el autor siempre ha mantenido. Es decir, ¿a qué me refiero con estructura? Por ejemplo, una de ellas, desarrollo de personajes. A lo largo de Dragon Ball, de la serie original, incluyendo Z, los personajes tienen un desarrollo. Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, todos. Hasta Krillin. En Dragon Ball Super no hay desarrollo. Y el desarrollo del personaje, tanto como del protagonista, es vital, es estructura, es medular, porque es lo que sostiene la historia. Tenemos en Dragon Ball Super a un protagonista tan idiota como Goku, que no crece, que no avanza, que es una parodia de sí mismo, que es un mal chiste de sí mismo, y encima nos traen Daima haciéndolo 1000 veces peor. Cuando pensamos que no se podía caer más bajo, traen Daima. Lo mismo con Vegeta. Supuestamente, en la saga de Buu, ya había reconciliado su tema con Goku, aceptando que es el número 1. Pero tenemos Dragon Ball Super, en donde hasta el último está obsesionado por superar a Goku. Esos detalles son los que sostienen la serie. Ese es uno. 2. Las transformaciones. En Dragon Ball solamente tenemos una transformación, que es la del Super Saiyajin. El resto son fases. El nivel 2, el nivel 3, hasta Dragon Ball GT, que creó la fase 4, tuvo un desarrollo, dicha transformación. Pero en Dragon Ball Super, ¿qué tenemos? Un ritual para sacar el Super Saiyajin Dios. Y luego Vegeta lo obtiene sin ritual, pero nunca se explica cómo. Lo mismo para el Super Saiyajin Blue. No se explica cómo. Solamente se dice que es como la fase Super Saiyajin de la fase Dios. Pero ¿qué es el Ki Divino? Nunca se explicó qué es el Ki Divino o no se desarrolló. O en todo caso no tiene sentido porque luego viene Freezer, Golden Freezer, y pelean a la par. Viene Jiren, viene Hit y pelean a la par. Pero ellos no tienen Ki Divino, entonces da igual si es Ki Divino o Ki Mortal, Ki de Terrícola. Por eso es que las transformaciones, los tintes de cabello es un meme, es un chiste, porque ya no tiene sentido. Eso también es medular, eso también es de estructura porque se mantiene. Y lo vas a ver a lo largo de toda la serie. Otro tema de estructura, los refritos. Los refritos, el reciclaje de tramas, el reciclaje de villanos, traer de nuevo a Freezer, como Golden Freezer, ¿no? Cuando Freezer ya había cumplido su ciclo. Eso es importante en el desarrollo de una historia. Cuando un personaje cumple su ciclo, no puedes volver a traerlo. En el caso de un villano, ¿no? Freezer cumplió su ciclo, no tenía sentido traerlo de nuevo. Lo mismo con la Red Ribbon. Porque muchos tontos también dicen, pero si la saga de Cell es un refrito de la saga de la Red Ribbon, no tienen ni puta idea de los términos que utilizan. O sea, la saga de los androides y de Cell es una consecuencia de lo ocurrido en la saga de la Red Ribbon. Y con esa saga de los androides y de Cell se cerró ese ciclo. ¿Qué pasa en Dragon Ball Super? Que vuelven a traer a la Red Ribbon. Y se traen de nuevo androides y se traen a Cell Max. De nuevo, refrito. Canonización de personajes, ¿no? Canonización, entre comillas, de personajes del pasado. Del pasado, o sea, fíjate, ¿no? Nos dicen a nosotros nostalfans, pero los más ansiosos porque se canonice a personajes del pasado son los fanboys. Broly, Bardock, y ahora quieren también a Janemba, ¿no? Si tanto te gusta Janemba, ahí tienes la película de los 90. No necesitas traer al personaje, no necesitas traer al villano, porque lo importante no es el villano en sí, sino lo que haces con él y la repercusión que tienen sus acciones en el desarrollo tanto de la historia como del protagonista y los personajes principales.
Querían a Broly, bueno, ya tienen a Broly y ahora no saben qué hacer con él. Tienes a Gohan, no saben qué hacer con él. Tienen a Majin Buu y tampoco saben qué hacer con él. Majin Buu se la ha pasado durmiendo todo Dragon Ball Super. Ay, solamente te la pasas hablando mal de Super, pero también tiene cosas buenas. De nada sirve esas cosas buenas porque no arreglan el problema de fondo, que son de estructura. Como por ejemplo, 1. Desarrollo de personajes, el cual ya abarqué, las transformaciones, el reciclaje de tramas y de villanos, y último, la animación. ¿De qué sirve que el torneo de la fuerza o del poder tenga una animación decente? Porque es una animación decente, gente. Es una animación decente, con buenos picos, pero es una animación decente. Tampoco es la gran cosa, ¿eh? Tiene buenos momentos, como los animados por Yuya Takahashi, que son muy buenos, pero ese poquito no hace de Super, de todo Super, una gran animación o superior a Z. Entonces, cuando me dicen, pero también Super tiene cosas buenas, es injusto que no las menciones, porque esas cosas buenas no reparan el daño irreversible, toda la cagada que ha hecho Dragon Ball Super con la serie original. Lo mismo pasa con la serie original, que sus errores o pequeñas cosas que tiene por allí, como ciertas contradicciones, son detalles. Son detalles que no arruinan y que no forman parte de la estructura de la obra en sí. Yo espero que con eso se haya entendido. Si no lo has entendido, eres necio. Y eres hipócrita, porque si tan buena te parece Dragon Ball Super, su animación, su historia y que no es para tanto la crítica, entonces no tiene sentido que todo este tiempo, que todas estas semanas o meses hayas estado ansioso por la confirmación de un remake, que como ya lo dije, han jugado estos youtubers de siempre con tus expectativas, en especial Jesus TV. Así que bueno amigos, yo los dejo, todavía no sé realmente lo que va a pasar en el Genki Damatsuri, pero lo que yo intuyo que va a pasar es lo que les dije al principio, que se anunciará la segunda temporada de Dragon Ball Daima. No habrá remake de Dragon Ball Super, no habrá remake de la serie original. Así que ya, despierten, desahuévense, que los están agarrando de huevones. Y bueno, nos vemos en la próxima.